Todo el mundo sabe lo que es llevarse un buen susto. Pues bien, imagínese cómo sería su vida si se viera atrapado por esa especie de miedo intenso sin razón aparente cuando menos lo esperase. Así se vive con un trastorno de ansiedad. Es normal sentir desasosiego en situaciones angustiosas o peligrosas, pero normalmente pasa rápido y la vida continúa. Sin embargo, la ansiedad es continua y para algunas personas no pasa. Se convierte en un problema que termina controlando sus vidas. Durante los 7 años siguientes, Sandra vivió un constante miedo diario a los ataques de pánico que llegaron a controlar su vida. Es una sensación horrible. Por eso la gente dice que debe ser parecido a un infarto. El corazón te late muy rápido y tienes un ligero dolor en el pecho. Te falta la respiración. La cabeza te da vueltas. Te tiemblan las rodillas y no sabes si vas a vomitar porque todo es muy confuso. Tienes el estómago, la cabeza, todo el cuerpo como sobresaltado. Supongo que es una especie de sobresalto, una sensación horrible. En el núcleo de estas sensaciones tan desagradables está la ansiedad y un mecanismo que todos tenemos para sobrevivir al peligro inminente que es luchar o huir. Se conoce como respuesta lucha-huida. La ansiedad es un síntoma normal. Todos somos capaces de experimentarla. Pero en los trastornos de ansiedad, las rutas de dicha ansiedad son demasiado sensibles. Afecta mucho más a la gente que sufre trastornos de ansiedad que a la gente que no tiene esos problemas. Estas rutas de ansiedad afectan a 3 partes principales del cerebro. El estímulo, que históricamente era un animal salvaje y que hoy en día es más parecido a un coche de carreras, llega al cerebro a través de los ojos y la respuesta se coordina en una parte del cerebro conocida como amígdala. Esto activa la parte pensante del cerebro, la corteza prefrontal. A la vez, la célula más primitiva del cerebro se acciona provocando la ansiedad y por consiguiente la respuesta de lucha-huida. Aumenta la tasa cardíaca. La respiración se hace más rápida y se entrecorta. Y los músculos se contraen. Todo ello tiene como objetivo sobrevivir al peligro físico, pero lo que hace es provocar un ataque de pánico por una mala interpretación provocada por los trastornos de ansiedad. Porque si se padece un trastorno de ansiedad, estas partes del cerebro se activan fácilmente. Se sufre un ataque de ansiedad y al experimentar miedo se tiene un pensamiento distorsionado. Algo terrible va a ocurrir. Vas a perder el control. Vas a sufrir un infarto. Vas a morir. Y para el 10% de personas que sufrirán un ataque de pánico, es el miedo a tener otro lo que puede producir que se instale el trastorno. Bueno, el típico ejemplo es el de una persona que sufre un ataque de pánico en un lugar muy concurrido, como un supermercado lleno de gente un jueves por la tarde. Es una experiencia verdaderamente horrible. La persona vuelve a su casa pensando en cuándo tendrá otro de esos ataques de pánico. Es una sensación que la mayoría de la gente ni siquiera nota y aunque lo hagan no le dan importancia. Pero cuando se padece un trastorno de ansiedad, el aumento del ritmo cardíaco puede activar la ruta hacia la amígdala, que a su vez activará la ruta a la parte pensante del cerebro, donde se malinterpretará como el comienzo de un infarto. Por eso se siente ansiedad y el ritmo cardíaco se acelera y las rutas se activan. Es un círculo vicioso que termina en el ataque de pánico que se estaba intentando evitar a toda costa. Dependiendo de la naturaleza del trastorno de ansiedad, se dejan de hacer ciertas cosas para evitar lo que se cree que provocará el siguiente ataque de pánico. La palabra ratones no se podía decir en casa, ni ratón. Tampoco podía ver fotografías de esas cosas en la casa por mi miedo a tener un ataque de pánico y morir. 1 de cada 5 personas sufrirá un ataque de pánico en su vida y 1/4 de ese porcentaje padecerá una fobia específica. Muchos saben lo que es sentirse incómodo cerca de una araña o de un perro. Pero si se padece una fobia específica,
Esas cosas y el ataque de pánico que pueden provocar adquieren proporciones aterradoras. Una de las partes principales de un ataque de pánico que no se da en la ansiedad normal es tener una sensación de fatalidad inminente, además de unas sensaciones físicas verdaderamente intensas. La terapia cognitiva del comportamiento actúa desde la corteza prefrontal hacia abajo para neutralizar las rutas afectadas por los trastornos de ansiedad. Una parte de dicha terapia es aprender a conocer los síntomas y romper el ciclo de ansiedad antes de que éste se produzca. Es duro, porque cuando te das cuenta de que estás angustiado, tu respiración se acelera automáticamente. Y claro, es muy difícil percatarse cuanto antes y decir, vaya, estoy teniendo ansiedad. Necesito concentrarme en la respiración. No se puede controlar sin que la gente se dé cuenta de que le está pasando, y eso ralentiza mucho las cosas. Pero cuando las cosas se tranquilizan, los síntomas empiezan a desaparecer. La terapia cognitiva del comportamiento también rompe las rutas de ansiedad intentando influir en cómo uno se siente. Las emociones son experiencias muy fuertes y también relativamente primitivas. Las emociones hacen trabajar a una parte del cerebro conocida como sistema límbico, y aprendiendo a controlar la manera de pensar, se pueden controlar de alguna manera las emociones y los síntomas físicos de la ansiedad. Un fóbico social, cuando está entre gente, piensa que todo el mundo le observa y odia ser el centro de atención porque está convencido de que va a hacer algo verdaderamente embarazoso. Con la ayuda de la terapia cognitiva del comportamiento, se aprende a tener un punto de vista más realista del mundo y a darse cuenta de que no se es el centro de atención. Al principio es duro. Sí, es duro. Pero cuando empiezas a desafiar a los pensamientos negativos, estos dejan de ser tan fuertes. Empiezas a estar por encima de ellos, pero al principio sí, sin duda alguna tuve que escribir muchas cosas y retar a mis pensamientos negativos con pensamientos positivos. Parte del mensaje de la terapia cognitiva es que no va a matarte. Es desagradable, lo reconocemos, pero se puede aprender de ella y te puede enseñar técnicas para aprender a tolerar y a sobrellevar estos sentimientos. Al obligarse a permanecer en esa situación, el cuerpo se acostumbra a estos intensos sentimientos de miedo y ansiedad. Y no empeoran, sino que finalmente desaparecen. Y con cada exposición, la calma llega más rápidamente. En la recuperación de Grant Cooper, también influyó una exposición gradual a sus situaciones más temidas. Las primeras veces, el simple hecho de ir andando a la ciudad con un grupo de gente era muy difícil. Se me agarrotaban los músculos de las piernas. Era muy difícil porque intentaba concentrarme en mi respiración y en todas las cosas que había aprendido. Pero era muy difícil hacerlo todo al mismo tiempo. Pero sí, como he comentado, cuanto más lo hacía, más fácil era. Y después hice muchos ejercicios yo solo, como caminar por mi barrio o ir a la parada del autobús y ese tipo de cosas que normalmente evitaba hacer.